Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarlas, saludarlos. Ya es hoy miércoles 25 de noviembre. Estamos exactamente a un mes de la Navidad. Pues ya se está acabando el año. Yo no sé qué nos pasa a los mexicanos y yo no sé si le sucede a todo el mundo, pero después del grito de independencia, después del 16 de septiembre, ya como que el año empieza a decaer. Y bueno, pues ya hoy 25 de noviembre, y eso pues nos obliga a empezar a reflexionar, a saber lo que pasó en el año, a prepararnos y bueno, pues a prepararnos emocional y espiritualmente a la llegada de nuestro Señor Jesucristo exactamente en un mes. Pero bueno, fíjense que hablar de abogados normalmente nos lleva a hablar de problemas. Casi siempre asociamos, cuando hablamos de abogados, hablamos de que qué problema hubo. Y muy pocas personas tienen en la cabeza que el abogado es un buen aliado. Yo siempre les he dicho a amigos y a socios y a clientes que para mí es mejor empezar una reunión con abogados y terminarla en comidas y no empezarla en comidas y terminarla con abogados. Así es que, pues ya no quiero hacer esperar más a nuestro invitado del día de hoy, que vamos a tener un gran invitado al cual admiro yo por su profesionalismo, por su calidad y porque es un gran ser humano. Es una persona que ha marcado la pauta y la dirección, no solamente a mí, sino a muchos empresarios en el estado de Guanajuato, y ha marcado un liderazgo a nivel nacional en su profesión y en lo que lo caracteriza como un abogado corporativo, como un abogado que tiene una visión muy amplia de los negocios y de la vida. Así es que ya no lo vamos a hacer esperar más porque está muy puntual aquí con nosotros en la sala de espera. Le vamos a pedir que prenda su micrófono, ya lo prendió. Y está con nosotros el licenciado maestro José Luis Andrade Nava, corredor público número 2 del estado de Guanajuato. Licenciado, qué gusto saludarte, muy buenos días. Jorge, muy buenos días. Es un placer estar aquí contigo, con tu público. Muchas felicidades, de verdad muy contento de estar aquí conviviendo esta mañana aquí contigo. Muchas gracias, licenciado. Oye, bueno, pues le comentaba a la audiencia, al auditorio, que hablar de abogados casi siempre lo asociamos con problemas, pero no con prevención. Es como los médicos, a veces cuando dice uno, voy con el doctor, ¿qué te pasó? ¿Te sientes mal? ¿Te pasó algo? Y no tenemos la cultura de la prevención. Y creo yo que la charla del día de hoy va a ser muy amena, va a ser muy interesante porque nos aclararás estos temas. Pero antes de eso, platícanos quién está detrás del corredor público, que ya también nos contarás qué es ser corredor público. ¿Quién está atrás de la persona, del funcionario, del profesionista? ¿Quién es José Luis Andrade Nava? ¿Dónde nace? ¿Por qué estudias abogado? Si alguna vez pensaste ser policía o bombero o alguna otra cosa. Cuéntanos un poquito de ti, José Luis, y bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Pues mira, me haces recordar lo que a veces generalmente no recordamos, ¿verdad? Lo que fue tu infancia, lo que eres finalmente en esencia, de dónde vienes. Hoy estás aquí por una misión y qué has dejado atrás, ¿no? Y me gusta mucho tu pregunta. ¿Quién es José Luis Andrade Nava? Bueno, pues primeramente yo quiero decir que soy un privilegiado de la vida, Jorge. Me siento muy contento de haber nacido en la familia en que nací. Eh, Mis padres, tengo una hermana, mi padre fue José Luis Andrade Ulloa, mi mamá la señora Ángela Nava, ella vive, mi papá falleció cuando yo tenía prácticamente 26 años. Y tuve una niñez como la que todos quisiéramos tener. Tuve amor, tuve amigos. Eh, Recuerdo de manera muy especial, fíjate que aquí en León, Guanajuato, mi papá, por ahí del año del 72, 73, hizo un lugar que se llama, o se llamaba,
la Villa Andrade. Villa Andrade está aquí en la colonia Andrade, eh, donde está ahorita Farmacias Guadalajara y varios locales comerciales. Toda esa manzana era el salón de fiestas, era un salón de fiestas infantil. Y me acuerdo que en mis fiestas de cumpleaños de mi niñez, siempre mis papás me hacían mi pastel de cancha de fútbol y todos disfrazados de futbolistas, con nuestras pelotas. Y recuerdo con mucho cariño que ahí en la Villa Andrade hacíamos partidos de fútbol y estaban mis compañeros de primaria, todos nos divertíamos. Estaba, me acuerdo mucho de un payaso Cascarita, no sé si te tocó, pero nos amenizaban nuestras fiestas. Eran realmente reuniones como las que hoy quisiéramos que todos nuestros hijos tuvieran. Reuniones de amigos, que eras feliz, jugabas, disfrutabas, partías el pastel. Eso marcó mucho mi infancia. Tuve unas fiestas muy padres en donde mis amigos iban y disfrutaban al igual que yo. Yo fui lasallista, Jorge, nací aquí en León, Guanajuato. Toda mi vida estuve en el Colegio La Salle, en primaria. Me acuerdo que en la primaria jugábamos aquí en La Salle, primaria Andrade, muchísimo el Espiro. Hacíamos la caminata para subir a los salones, que se nos hacían enormes, grandísimos. Y era cuando todavía podías regresar a pie a tus casas, sin que tus papás tuvieran que preocuparse de manera superlativa de que si llegará mi hijo, no llegará, dónde está. Eran infancias muy bonitas. Ahí otro recuerdo de mi infancia, y fíjate cómo me iba perfilando. Me empezaba a gustar hablar en público, disfrutaba hacerlo. Entraba a los concursos de declamación y ahí tengo muchas fotos declamando. Me acuerdo mucho mi compañero de primaria, que entrábamos a los concursos de declamación, era Jorge Ramírez, que ahora está en Zapal, Rolando Almada. Siempre andábamos los tres ahí declamando en los concursos, perdiendo, ganando, pero muy bonitos recuerdos. Seguí mi secundaria en el Colegio La Salle, Jorge, en donde ya te cambias a Panorama. Y realmente fue también una etapa muy bonita de mi vida, la disfruté, empiezas a hacerte más responsable. Fíjate, mi papá siempre estudió en el Lux, mi papá fue de Lux toda la vida. Eh, no sé si a mí me metió en La Salle por la cercanía que teníamos en ese momento donde vivíamos con la primaria. Y realmente fueron momentos muy importantes que iban marcando de manera muy particular el que el día de mañana estudiara yo derecho. Me gustaban las actividades como de la estudiantina, definitivamente que fui parte de la estudiantina, me acuerdo. Entonces siempre socialicé muy bien, disfruté, jugué fútbol, fui bueno de portero, me encantaba ser portero, creo que era bueno. Dejé de jugar fútbol yo creo que unos 5 años después de que terminé la universidad, pero lo disfruté muchísimo y era buen portero. Me acuerdo que me escogían quién quiere ser portero y luego me decían, vente a mi equipo. Y bonito. Mi prepa fue donde, una época ahí en La Salle, donde me fui perfilando, Jorge. Fíjate, muy curioso. Teníamos un profesor que era un psicólogo que te hacía las pruebas de, de vinculación profesional, los famosos exámenes psicológicos, a ver qué querías estudiar, ¿no? Mi papá siempre de alguna manera me había pues manifestado su, su, su deseo de que yo pudiera ver la carrera de Derecho. Mi papá no fue abogado, él fue licenciado en Administración de Empresas. Y me decía, hijo, pues mira, los licenciados, los abogados son parte importante del desarrollo de nuestro país. Y me inculcó mucho los valores, Jorge, de lo que era la integridad, la honestidad.
la responsabilidad, el trabajo muy, muy arduo en lo que quisiera hacer. Pero eso fue marcando mi vida de manera muy, muy paulatina y con mucha certeza, Jorge. Me acuerdo que cuando llegó el momento en la prepa de que terminábamos nuestros estudios, fui con el hermano eh, Gabriel y le dije que yo quería dar un discurso en el cierre de generación. Me dice, pues ¿qué crees? Pues ya otro amigo se te adelantó y es un muy buen amigo mío en la actualidad y cliente. Y yo le dije, no puede ser, pero me dice, te espero mañana en el recreo y dame una muestra de lo que quieres decir. Y pues ya me fui a mi casa a estudiar, a prepararme. Me acuerdo, le dije, papá, oye, pues necesito que me ayudes. Fíjate que mi papá fue campeón estatal de oratoria, Jorge, en el UX. Y campeón nacional. Mi papá era un orador impresionante. Eh, y pues con muchísimo gusto le estaba dando algo que él quería escuchar, que su hijo estuviera tomando el uso de la voz, ¿no? Pues total, seguramente me dio algunos consejos muy importantes y el día siguiente en el recreo fui con el hermano. Pues total, me agarra mi mano, me saluda y me dice, José Luis, tenemos dos oradores. Y yo me fui feliz. Viví el discurso también cuando culminé mi prepa, ahí en La Salle. Y fueron momentos muy significativos que te hacen estar, cumplir metas, cumplir tus metas que vas llevando en la vida, Jorge. En ese sentido, yo quería y me nació el manifestarme a mis compañeros de la manera en como lo hice. Después de ahí, Jorge, tenía la disyuntiva de entrar a La Salle, era la UBAC, la famosa Universidad del Bajío, con pase directo de La Salle. Lo fui a hacer un examen prácticamente de cortesía. Tenía yo mi pase para entrar a la Universidad de La Salle, para estudiar Derecho. Te decía del psicólogo Jorge, se llama Jorge Malacara. Hice dos veces el examen, queriendo ser abogado, y me dice, ¿qué crees? Que tu examen sale con itinerancias que necesitamos hacérselo de nuevo. Le dije, no, no, o sea, yo ya no lo voy a hacer. ¿Cómo Yo ya lo crees? hice dos veces y yo quiero ser abogado. Yo quiero ser abogado y voy a ser. Me dice, no, no, pues además, finalmente son herramientas, metodologías, pero no pasa nada, ¿no? Era la famosa materia de vocación profesional. Y algunos compañeros de la primaria se iban a ir a la Ibero a estudiar Derecho. Mi papá estudió Derecho, pero mi papá estudió en la Ibero, México, Administración. Entonces, de cierta manera había una vocación, un gusto, porque yo pudiera también participar en la Ibero, aquí en León. Pues total, fui a examen, lo pasé, y el destino me llevó a que me fuera a la Ibero, Jorge. Y, y eso fue muy importante en mi carrera profesional, porque ahí, aparte de haber encontrado muy buenos amigos, que en la actualidad eh, los veo, disfruto su presencia, también son fedatarios públicos. Enrique Chico Sánchez, Luis Vega Castillo, son de mi generación y ellos hoy son notarios públicos aquí en León. Y el destino en ese sentido nos fue llevando, participé activamente allá en la universidad, siempre me ha gustado participar en donde estoy, cambiar entornos de una manera propositiva, crítica, pensante. Y fue mi maestro y mi presidente de jurado, el licenciado Daniel Cabeza de Vaca, buen amigo. Él me permitió acercarme a él ya era notario en ejercicio, y me fui acercando a él sin darme cuenta. La actividad de la Federación Pública me iba jalando. Como te dije, mi papá no era abogado, en mi familia no hay antecedentes de abogados. Y al concluir mi profesional,
pues te das cuenta de que sales de la universidad, como muchos, sabiendo muy poco. Incursioné a invitación de un maestro en el juzgado tercero de distrito, ahí estuve un tiempo. Después me invita el licenciado Rodolfo Alcacio, que también fue mi maestro, que es un fiscalista muy prestigiado aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Y con él aprendo a analizar lógicamente un asunto, estando ya en un despacho de una prestación de servicios a los clientes. Fue muy interesante. Mi momento con él llegó y otro maestro de la licenciatura, fíjate, por eso te digo que soy muy afortunado, Jorge, porque la vida me puso un laidero y me fue poniendo los escalones. Otro maestro que tuve, que fue el licenciado José Luis Reyes Vázquez, hoy notario público en Nuevo Vallarta, me invita a su despacho. Pepe era pues el abogado corporativo líder en ese momento en la ciudad, de los primeros abogados corporativos que hubo sin duda. Y, y para mí era muy honroso trabajar con él, ver cómo trataba a los empresarios, cómo se le hacía una carpeta de presentación de servicios, cómo llegabas a atender a un cliente extranjero. Esos pequeños y finos detalles fueron muy valiosos para mí. Me dio su confianza, creo que, y así lo ha manifestado él públicamente, de tu servidor Ricardo Sheffield, también hoy procurador, estuvo con él en el despacho y creo que dejamos buena huella. Y empiezas a crear tu destino en el ámbito profesional. De ahí, Jorge, el destino me puso en un asunto en donde tenía yo que embargar a una señora que era amistad de un amigo de primaria. Ese amigo de primaria resulta que era el director de crédito de Bancomer. Fui bastante razonable con la persona, siempre me ha gustado ser así y eso inclinó mi vida, que no me gustaba o no me gustaría dedicarme por siempre al litigio, tal por mi inclinación, por ciertas situaciones que fueron marcando mi vida profesionalmente. Pues total, este amigo me dice: José Luis, quiero que te vengas a la gerencia jurídica de Bancomer. ¿Te interesa? Tendrías que presentar estos exámenes. Y ya le dije a José Luis Reyes: Pepe, pues ¿qué crees? Me están invitando a esta oportunidad, creo que sería buena para mí. Él me dijo: tocayo, o sea, busca tu destino, busca tu futuro, me da mucha tristeza, pero adelante, adelante. Pues total, me incorporé en la gerencia jurídica de Bancomer y duré 2 años ahí, Jorge. Fue una escuela impresionante, importantísima para mí. En ese inter, yo Bancomer duré del 92 al 94. Fueron los famosos FOBAPROA, Plan 10, IRECAS. Fueron 2 años tremendos en los cuales pude hacer una escuela, tanto en litigio como en fe pública. Yo tenía que validar los contratos de crédito, los reconocimientos de adeudo que se hacían a las empresas. Y en ese momento tuve mucha interacción con notarios públicos. En esa época, en el 94, 92, 94, se otorgaron notarías públicas aquí en el estado. Fueron la última generación, no, la última generación fue con Vicente Fox, pero con Carlos Medina, Vicente Fox, fueron los últimos fiats que se dieron por decisión del gobernador. Hoy nuestra ley cambió, en el estado de Guanajuato ya no hay una designación directa. Entonces, en ese momento varios de mis compañeros obtuvieron esa designación y fueron designados notarios públicos en otros municipios. Yo seguía en Bancomer estudiando la maestría en fiscal, todavía mi padre vivía,
Y Bancomer me permitió conocer, porque yo estaba en la presidencia jurídica del centro bancario, a Ricardo García Winder, que era el director de Banco del Bajío, una nueva institución de crédito que se incorporaba al mapa de las entidades financieras en México. Y me presenté, hicimos buena, buena amistad. Y cuando yo concluyo mi labor en Bancomer, pues Ricardo me abre la puerta para empezar a colaborar con Banco del Bajío. Yo no era fedatario público y empecé a hacer dictámenes jurídicos, lo cual todavía sigo haciendo hasta hoy para el banco. Y fíjate cómo Bancomer, los despachos donde estuve, me fueron llevando hasta donde hoy estoy. En esos momentos, en el año de 1995, Jorge, mi padre fallece muy joven, a los 57 años, se me fue muy joven. Y yo no tengo tíos, hermanos de mi papá, tengo dos tías, pero finalmente pues mi sensei, mi apoyo, pues se me fue. Entonces tenía que madurar muy rápido eh, y entender lo que tenía que empezar a forjar en mi vida. En esa época el Liceo Cabeza de Vaca era registrador público aquí en la ciudad de León. Lo voy a visitar, seguramente un asunto de naturaleza jurídica, y me encuentro a otro maestro mío saliendo del registro, al licenciado Mario Emilio Vargas Islas, que es el corredor público número 1, y ya le digo, creo que en esas épocas le hablaba de usted, licenciado, ¿cómo está? Pues total, estaba saliendo del registro porque acababa de inscribir su habilitación como corredor público número 1 en el estado. Existe la obligación de inscribir tu habilitación en el registro público de comercio. Yo terminé mi carrera en el 90, Jorge. La Ley Federal de Correduría Pública, Carlos Salinas de Gortari, y ahorita voy a hacer mención en relación con eso, se promulga esa ley y entra en vigor en enero de 1993. Entonces, la correduría pública para mi generación no estaba en el radar como una actividad que hayamos analizado, estudiado. Sí, en Código de Comercio estaba lo relativo a los corredores de comercio, a los corredores titulados, pero realmente en materia de fe pública, como lo es hoy, no tenían facultades tan importantes como las que hoy se tienen en la correduría pública. Pues total, me explicó lo que era la correduría pública y haz de cuenta que Dios me iluminó y me dijo, por aquí. Llegué, le platiqué a mi papá que estaba enfermo, pero no todavía no un grado superlativo. Y también me dijo, me acuerdo muy bien que me dijo, école, por aquí, hijo. Entonces, ¿qué hice, Jorge? Empecé a prepararme, a estudiar de una manera seria, ordenada, y opté por ser corredor público. Los momentos de la notaría pública, yo no tenía el título de notario público, yo empecé a estudiar maestría en fiscal cuando terminé mi licenciatura. El destino me llevó por ahí. Tal vez si hubiera estudiado el posgrado de notario público, otro hubiera sido mi destino profesional, pero el destino es muy sabio y las cosas, la vida te va llevando por donde te tiene que llevar. Y a mí me llevó primero a estudiar una maestría en fiscal para después enfilarme y optar por ser corredor público, lo cual hice, opté y ya mi papá ya no me vio corredor público, pero afortunadamente pasé mi examen, dos exámenes que tienes que presentar. El de aspirante, me acuerdo, lo presenté en la Ciudad de México, en la Torre de Secretaría de Economía, y lo pasé a la primera vez. O sea, eso es importante. Era, y mucha gente se queda ahí.
Ya me enfilé las prácticas profesionales para acreditar y poder hacer tu segundo examen. Las hice con el licenciado Cabeza de Vaca en su notaría. Y pasé mi examen, Jorge, mi examen definitivo. Me analizaron un corredor de Querétaro, uno de Jalisco, no, perdón, uno Querétaro, el representante de la Ciudad de México y el representante de gobierno del estado de Guanajuato. Acredité mi examen, ese día fue muy, pues obviamente muy gustoso, muy importante, y se me abría un nuevo esquema de actividad profesional. Eso fue hace 24 años ya. 24 años acabo de cumplir, que se dicen fácil, pero fue marcando, si te fijas, Jorge, cada uno de los momentos, de los lugares en donde he estado, donde he tocado eh, como esencia de persona, como esencia de vida, circunstancias. La vida ha sido muy buena conmigo y me ha llevado y me ha puesto en los lugares. Obviamente dicen, hay que estar y hay que hacer las cosas bien, porque las oportunidades no se presentan dos veces. Y en ese sentido, Jorge, opté por la correduría pública. Es algo de lo que estoy orgulloso, de ser corredor público. Y en un momentito te voy a platicar lo que es el ejercicio de la correduría pública. Oye, licenciado, a ver, hay varios puntos tienes una narrativa muy clara, muy puntual, muy precisa, y algo que debo reconocerte y felicitarte es que a las personas les hables por su nombre, porque luego de pronto tenemos recuerdos y decimos, un abogado que me ayudó, y pues si te ayudó, ¿cómo se llamaba? Y has sido muy puntual en los nombres, en las fechas, y eso te felicito, porque eso es del bien ser y ser agradecido. Pero para cerrar este primer bloque de tu charla y de tu narrativa, tomé nota de algunos temas importantes. La primera, lo que te marcó ser un niño feliz, tener recuerdos de tus papás, de tu hermana, poniéndote un escenario de un niño, como tú lo dijiste, que desgraciadamente hoy no se puede vivir o muy pocos niños lo pueden vivir. ¿Qué pasa hoy, licenciado, con los niños? ¿Cómo somos los papás con los niños? Hoy pareciera, y no hablo de la pandemia es un caso extraordinario que nos obliga a estar recluidos en casa. Estoy hablando pre-COVID para que el público nos entienda. ¿Cómo estamos viviendo hoy la niñez de nuestros hijos, de los nietos, de los sobrinos? ¿Los estamos sobreprotegiendo? Tú decías, una de las cosas que más recuerdo es venirme caminando de la escuela y que los papás no se preocuparan por mí. Otra es, jugábamos fútbol y nos divertíamos y había mucha convivencia con niños. ¿Qué pasa hoy con nuestros hijos, licenciado? ¿Cómo estás viendo todo el escenario y qué puede poner en riesgo en ese futuro y lo que te marcó de ser sociable, ser social, tener la facilidad del habla, de la voz, primero por tu padre y después por esa vida sociable? ¿Cómo estamos actuando hoy? Mira, precisamente ayer estaba platicando con unos papás del colegio donde está mi hijo José Luis. Él tiene 15 años. Eh, el mejor ejemplo que hoy podemos darle a nuestros hijos somos nosotros mismos. Le preguntaban a algunos papás, o nos preguntaban, ¿cómo describes a los jóvenes, a los adolescentes el día de hoy? ¿Cuál es la característica del cual en el 2020 podemos decir o hablar de un estudiante, de un adolescente? Y todos así con cara de, o sea, diré lo que siento, no lo digo, que diga primero el otro. Pero creo que hay un denominador común, Jorge. Hoy la juventud, la adolescencia está transcurriendo de una manera muy rápida. Los jóvenes tienen distractores, pero muy importantes con la tecnología. Puede ser su mejor aliado o su peor enemigo. ¿Y qué necesitan nuestros jóvenes
y creo que coincidimos muchos papás el día de ayer, necesitan ver que los papás hacemos lo que tú y yo y muchos papás hacemos todos los días. El trabajar, el despertarte responsablemente y cumplir con tus obligaciones. ¿Cuáles son tus obligaciones? Pues tus obligaciones finalmente son, y la más importante considero es el ser feliz. El pensar que tal vez mañana no vayas a estar. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿qué me gustaría hacer hoy que trascienda? ¿Qué le tengo que decir a mis hijos? Ese consejo. ¿Por qué tienes que comportarte así? ¿Por qué tienes que aprender? O sea, ¿qué es la vida? ¿Qué hay más allá? Entonces, en ese sentido, Jorge, yo creo que lo que hoy nuestros jóvenes hagan depende mucho de lo que vean de nosotros. El cómo tratamos a nuestros semejantes, el cómo actuamos en el trabajo, el cómo somos íntegros, el cómo podemos generar mejores circunstancias en la sociedad en donde nos desempeñemos. Va a ser el mejor ejemplo, yo creo que la guía que va a marcar sus vidas, y que como papás debemos de ver y entender que el ver que ellos nos dan todos los días es es la mejor enseñanza que podemos darles, Jorge. Claro. Cerraría este bloque con dos, un comentario y una pregunta. El comentario, omitiste algo que yo sí sé, la audiencia no sé si lo sepa, que me parece fundamental que lo cuentes y lo platiques, porque muchos jóvenes nos están viendo hoy y van a ver este video grabado posteriormente o les caerá por accidente o por que algún papá se los mande y lo escuchen. A veces los jóvenes dicen, no, pues es que el licenciado José Luis, pues seguramente tendría papá pudiente y que le pudiera pagar la escuela y la universidad y tendría algún amigo que le metió el hombro para ser corredor público, sin saber que también tienes una vida profesional y de responsabilidad. Yo que te conozco puedo avalarlo y puedo decir que has sido un hombre sumamente disciplinado y ordenado. Y además, mientras estudiabas, trabajabas, inclusive tuviste la oportunidad de trabajar muy, muy joven al frente de aulas, al frente de salones. Eso por un lado me gustaría que lo comentaras a los jóvenes, porque hoy dicen, no, es que eran otros tiempos, hoy no se puede trabajar y estudiar, eso para ustedes, los viejos, pero fuiste un muchacho que a pesar de que eras estudioso, también te divertías, te gustaba el deporte, la estudiantina, pero también trabajabas. Y a mí me gustaría que hicieras énfasis y recordaras un poquito a los jóvenes, porque a veces creen que no se puede. Y la segunda, y con esto concluirá el primer bloque, y es pregunta, en tu casa, con tu padre, con tu mamá, con tu hermana, en las sobremesas, ¿se hablaba del México de ese momento? ¿Se hablaba de los problemas del país, de política, o esos eran temas de adultos? Muy bien, muchas gracias. Eh, sí, definitivamente que eh, tuve la oportunidad, como lo mencioné, de estar en una familia que nos dio mucho cariño, a mi hermana y a mí, nos sigue dando. Y sí, mi papá, como te dije, me pudo dar la oportunidad de estudiar en colegios privados, en La Salle, ¿verdad? Me dices, oye, platica un poquito más de esta situación que no conocen tal vez muchos. Eh, si recuerdas, por ahí tuve el placer de conocerte, Jorge. Fui maestro de La Salle. Cuando terminé mi prepa, el hermano Gustavo Barragán, en paz descanse, me invitó, me dice, oye, ¿no quieres apoyarnos con la clase de formación de valores? Que algunos me dicen, por eso salieron así, hermano. Pero y yo dije, no, pues como formación de valores, tal vez no sea yo la persona más idónea, porque pensaba, pues catecismo, situaciones de ese tipo más religiosas, ¿no? A las cuales respeto mucho, pero realmente, pues no creo que yo sea la persona idónea para hablar o para meterme en esos temas, que no soy tan apasionado en ese sentido para poder transmitirlos a los demás. Y le dije, sí, explíqueme más. Y pues ya finalmente me dice,
la formación de valores como esquemas de liderazgo en la juventud, de qué pudieran hacer, casos X, casos Y, finalmente cerquita de un esquema axiológico de los jóvenes, ¿no? De qué es lo que al joven le gusta, qué es lo que el joven aspira, pretende, y me gustó mucho. De hecho, hoy todavía sigo siendo maestro, Jorge. Hoy participo en el TEC de Monterrey dando la clase de empresas familiares y gobierno corporativo a los jóvenes de aceleración de empresas. Había dejado de dar clases, es algo que me gusta, eh, pero el tiempo, la verdad, no me ha permitido ya ser más laxo, porque hay que dedicarlo y hay que hacerlo bien. Y en ese sentido creo, contestando a tu pregunta muy puntualmente, es formativo el trabajo, desde luego, hay que hacerlo. Tengas la oportunidad económica en tu casa o no la tengas. ¿Por qué? Porque eso te genera un conocimiento impresionante de tu realidad. Te va a permitir entender dónde estás, hacia dónde vas. Y si no experimentas esa situación social de el producir, del responsabilizarte, te va a costar más trabajo el día de mañana. Pensamos muchas veces que nos merecemos las cosas por simplemente llamarnos así, apellidarnos asá, y qué gran error, o sea, eso no es cierto. Me acuerdo en un juzgado que trabajé, el puesto era intendencia, así, cosía expedientes, y una juez me dice, licenciado, no, pues cuál licenciado, pues me decía, pues era un joven estudiante, ¿no? Me decía, aquí está la escoba, lléguele por favor. Y en tu casa a veces pues no era muy usual que barrieras, la verdad. Y dices, pues hay que barrer, esto es mi responsabilidad, en esta actividad tengo que hacer esto y lo voy a hacer bien. Y pues ahí me tenías a mí barriendo en unas épocas el juzgado. Es formativo. Ayer comentaban papás, es que nuestros hijos hoy no saben lavar los pisos, no saben lavar loza. Dice, ¿en qué momento en su vida tendrán que aprenderlo si el destino los lleva a eso? Entonces, Jorge, definitivamente que hoy nuestros jóvenes, coincido, deben de empezar a trabajar en cuanto les sea posible para que se formen, no descuidando las actividades principales que en este caso sería el estudio, ¿no? Y lo de si en tu casa se hablaba del tema político del México de entonces. A mi papá le apasionaba la política, él, de hecho, pues, fue político, le gustaba mucho, fue su vida, le apasionaba. Eh, sí hablaba de política, pero eh, con medida. La política no, yo creo que no era la primera línea que platicábamos cuando estábamos comiendo, cenando, disfrutando, sino que más bien eran actividades pues, propias de la familia, ¿no? Muy bien. Oye, bueno, pues te mandan muchos saludos. Hay gente que te está saludando, que se está acordando de ti, compañeros, alumnos que te están viendo y que se acuerdan de ti. Cariñosamente te mandan saludos. Y viene la pregunta, tanto del público como de las personas que te están viendo y seguramente te estarán viendo, y me dicen, ¿qué es un corredor público? Porque como que tenemos la mentalidad del notario público, que es el que cuando compras un terreno, cuando compras una casa, cuando vendes algo, escuchan los chavos que dicen los papás, tengo que ir con el notario. Y entre adultos decimos, bueno, pues es que tengo que ir con un notario. Alguien que va a abrir una empresa dice, pues voy con un notario. ¿Cuál es la diferencia o qué es? Porque tú hablas de fedatario público y un notario también es un fedatario público. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre un notario y un fedatario, licenciado? Sí, muchas gracias. Mira, tenemos el tiempo y lo voy a explicar, Jorge. Para entender la naturaleza de la correduría pública, de la notaría pública, como lo mencionas, necesariamente tenemos que atender a la historia. Si no conocemos la historia de estas instituciones, no vamos a entender el por qué hoy el corredor público
realiza las funciones que realiza? ¿Por qué el notario público realiza las funciones que realiza? Entonces, en ese sentido, fíjate, te comentaba, cuando yo decidí hacerme corredor público y que mi maestro mencionado me explica lo que hace la correduría pública, desde luego que me gustó, me latió, eh, y opté. Y aquí estoy. La correduría pública, Jorge, tiene un origen tan antiguo como el comercio mismo. ¿Qué significa esto? La correduría pública no es una institución que de 1992 para acá esté presente en México. La correduría pública es una institución tan antigua como el comercio mismo. Si te acuerdas, por ahí has escuchado el famoso código de Hammurabi. Es un ordenamiento, es el ordenamiento jurídico más antiguo que existe en la historia de la humanidad. En el Medio Oriente, hecho en lengua acadia, uno de sus capítulos trata precisamente de los préstamos y operaciones mercantiles. Entonces, si te fijas, eso 1600 antes de Cristo, Jorge. Existe la actividad mercantil del trueque, de los asentamientos humanos que empezaron a generar comercio. La humanidad camina y llegas a la Edad Media. En la Edad Media, si mal no recuerdas, y lo preciso, se da el comercio en desarrollo a las ferias, en los puertos, y en ese momento esos comerciantes, esos mercaderes, necesitaban a una persona, estamos hablando ya del por ahí 1100, 1200, que les pudiera mediar entre ellos con la finalidad de que ninguno de los dos se excediera en las prestaciones, que hubiera una equidad en las prestaciones económicas. Entonces, esa función de mediación que empezó a realizar una persona, ese mediador, fueron los orígenes del corredor público como lo conocemos hoy. Fue a ser tanta su necesidad que ese mediador adquirió la característica de dar fe de esas operaciones mercantiles y aquilatar el valor de esos bienes que se estaban comerciando. Entonces, si te fijas, esa necesidad de que estuviera una persona de toda la confianza de los comerciantes para poder hacer los tratos de manera justa, correcta, era un corredor, un mediador en esas épocas. Entonces empezó la característica de poder poner en contacto a dos personas, a dos comerciantes, de poder definir, tasar, evaluar el valor de esas mercancías. Ahí encontramos los gérmenes de la actividad de perito evaluador que tiene el corredor público y la confianza para certificar esos actos. Entonces, de la Edad Media nos vamos, la función va caminando, va evolucionando. Llegas a Francia, España, que tiene un papel muy importante en la colonización, obviamente, de nuestro país, pero nos hereda sus instituciones, Jorge. Entonces, ese mediador que estaban en la Edad Media, en Francia y en España, se convierte ya en un corredor. Ese corredor tenía funciones muy importantes para efecto de hacer constar entre los comerciantes esas operaciones. Había corredores que se llamaban de encante, de oreja, fíjate, esos son los gérmenes históricos de la correduría pública. El corredor de oreja, esa persona que hacía, bueno, era quien tenía conocimiento perfecto de los comerciantes, sabía dónde estaban sus establecimientos, sus representantes, ¿verdad?
Eh, entonces, el corredor público como tal fue evolucionando. La especialización de la correduría pública se dio en aras de actividades como corredor de buques, corredor de cambios, eh, diversas situaciones que fueron permeando la actividad de la correduría pública hasta llegar a ser reconocido como una institución pública. Es decir, que ese corredor jurado, ese corredor titulado, tuviera funciones de federación pública. Si te fijas, todo esto que he estado platicando se ha desarrollado con los comerciantes. No estamos hablando de testamentos, no estamos hablando de juzgados, como es la historia del notario. El notario fue escribano. Los orígenes de la notaría pública son con el título de escribano, pero ellos estaban generando funciones en los juzgados, en las municipalidades. El corredor estaba en el comercio, con los comerciantes. Entonces, llega la Nueva España, formaliza, sigue privilegiando la institución del corredor como un agente auxiliar del comercio. Era un oficio viril, exclusivamente para hombres mayores de 25 años, ¿verdad? Y había que en algunos casos que pagar unas rentas al Estado por ejercer esa actividad. Evoluciona la actividad, llega de una manera el México independiente ya colonizado. La institución de la correduría, como se conocía en España, se transmite a nuestro Código de Comercio, que data de 1890. Hay un capítulo especial de los corredores titulados, ¿verdad? Esos corredores titulados de manera importante pues eran auxiliares del comercio, ¿verdad? Podían intervenir en ciertos contratos con el carácter de fedatario. Había una carrera especial que se llamaba corredor público. Esa carrera la tenía en la Ciudad de México la Escuela Superior de Comercio y Administración. Las habilitaciones para ser corredor titulado, que hace algunos años pues así se establecían las leyes, corredor titulado o corredor habilitado, las otorgaba la Secretaría de Fomento, que fue la Secretaría de Economía que hoy conocemos. La correduría pública siempre ha sido una actividad regulada por una ley federal. ¿Qué significa? Que la correduría pública tiene su origen, ¿verdad?, en el esquema de las leyes federales, no estatales. El corredor público lo habilita el Ejecutivo Federal al acreditar dos exámenes, uno de conocimientos y uno de práctica. Entonces, en 1992, Jorge, Salinas de Gortari, creo yo, con una visión muy importante, desde luego, y nunca mis comentarios van a ser en ánimo de establecer que una institución, correduría pública o notaría pública, una es mejor que la otra. Definitivamente no, porque estaría siendo incongruente con lo que hoy es nuestras instituciones. Pero la correduría pública tiene precisamente esa calidad o cualidad. Es una institución que viene y derivada de las actividades comerciales a apoyar a un sector muy importante de nuestra población, que son los comerciantes. La correduría pública nace, se desenvuelve y se ejerce en el comercio. Entonces, la Ley Federal de Correduría Pública tuvo por finalidad, en su exposición de motivos, crear a un fedatario público con facultades de fedar en materia de sociedades mercantiles, fedar en materia de contratos, ser perito evaluador, ser mediador de los comerciantes, ser asesor jurídico de los comerciantes y árbitro mercantil, con la finalidad de crear una sana competencia con los notarios públicos. Sana competencia, ¿en qué sentido? De que en ese momento se consideró que en atención al Tratado de Libre Comercio nuestro país necesitaba de fedatarios especializados en materia mercantil.
¿Por qué se pensó eso? Yo no lo sé. Pero en ese momento, legislativo, ejecutivo, pensaron en esa figura, le dieron fortaleza y legislaron al exprofeso. Y hoy la correduría pública en México, Jorge, es una actividad que se realiza de manera muy puntual, muy eficaz, muy correcta por parte de más o menos 500 corredores públicos distribuidos en las diversas plazas de nuestro país. Fíjate, somos 500 corredores públicos, prácticamente el 10% de la población notarial que existe en México. ¿Eso qué significa? Puede significar poco, puede significar mucho. Definitivamente el corredor público cumple una función social con los comerciantes, al tener un conocimiento especializado, ganado a pulso, porque a nadie nos regalaron las corredurías en el mejor sentido. No fueron designaciones, fueron situaciones ganadas por el talento de cada uno de los aspirantes. La correduría pública no es un gremio político, la correduría pública es un gremio de profesionales del derecho aplicados a la actividad del derecho mercantil, de la fe pública. El tema aquí, licenciado, ya se nos está pasando el tiempo volando, ya llevamos casi una hora. Quiere decir que vamos a tener que hacer otro programa porque esto se está poniendo muy bueno y empiezan a haber preguntas. Dada la especialización, yo entiendo, licenciado, que aparte eres abogado corporativo y has venido poniendo en práctica y difundiendo tres grandes acciones, acompañando la correduría pública al ser fedatario público. Y qué interesante esto del comercio, de la especialización, que personalmente no lo veía tan claro. Fue muy buena la explicación. El tema de abogado corporativo, ¿cómo lo mezclas? Segundo, el tema, has hecho una gran promoción a nivel nacional y ahora internacional con el gobierno corporativo en las empresas familiares. Yo creo que un 80%, sin temor a equivocarme, si no es que más, tú tendrás el dato más preciso. En México tenemos empresas familiares, empezó el abuelo, el papá, y los socios es la mamá, el papá, el tío. O sea, es una empresa familiar como nacen las pymes en México. Y a veces se muere el papá y vemos que se pierden las fortunas, se pierde el negocio. O de pronto decimos, oye, ¿por qué en Estados Unidos, el gran país de los sueños, por qué una empresa familiar de pronto la vemos en la bolsa? ¿Por qué vemos a Elon Musk de pronto con una empresa grandotota? Si la empezó en la cochera, Steve Jobs empezaron Mac en la cochera. ¿Por qué ellos sí crecen y por qué en México nuestras empresas familiares se quedan enanas, se quedan chiquitas? Y hablamos de microempresarios en lugar de hablar de microempresas, hablamos de pequeños empresarios en lugar de hablar de pequeñas empresas, y lo vamos haciendo en diminutivo. ¿Cómo se conjunta la correduría pública con el gobierno corporativo, con el manejo de las empresas familiares y con el desplante y despunte para la trascendencia? Si yo como fundador de la empresa me muero y mis hijos no saben ni qué hacer con ella, ¿cómo funciona todo esto, licenciado? Sí, has dado y has comentado algo muy, pero muy importante, Jorge, en relación con el hoy y el futuro de las empresas en México. Definitivamente el empresario, el pyme en nuestro país, tiene una perspectiva de crecimiento que si no afina lo que es los elementos naturales de la empresa, sus elementos subjetivos, objetivos, de manera muy particular su hacienda, patrimonio, personas. Hoy hay un término muy importante en el medio empresarial que son los denominados stakeholders. ¿Qué significan esas personas? Esas personas son todas aquellas que tienen un interés porque la empresa esté bien, porque la empresa siga
generando comercio, actividades. ¿Y quiénes son estos stakeholders? Son los accionistas. Estado mismo, porque Tuvimos un pequeño problema con el internet del licenciado, esperemos no trascienda mayores, creo que ya lo estamos recuperando, una disculpa, estamos en vivo y bueno, pues ya saben que esto puede ocurrir con el internet. Licenciado, creo que ya te recuperamos. sí, gracias, porque te decía que los stakeholders tienen una importancia necesaria para efecto de lo que es la empresa en el día a día. Esas personas que tienen interés porque la empresa sobreviva, porque la empresa esté bien. Y decía de manera importante los accionistas, los empleados, proveedores, clientes, medio ambiente, gobierno. En ese sentido, el gobierno corporativo se vincula de manera importantísima en estas empresas. Nosotros fundamos un instituto, Jorge, que se llama el Instituto Mexicano de Prácticas Societarias. Este instituto tiene por finalidad promover la cultura del gobierno simplificado en las pymes, con la finalidad de que entiendan dos palabras muy importantes dentro de este idioma, que es el control y la dirección en las empresas. En ese sentido, con el conocimiento que te da la actividad de la correduría pública dentro de las empresas al momento de su creación, constituyéndolas al momento de su transformación en el sentido de las asambleas, los consejos de administración, ¿por qué un consejo de administración y no un administrador único o viceversa? Son situaciones que van generando el que el empresario entienda gobernanza societaria. ¿Y esto qué es? Esto es esencial. Yo le digo a mis alumnos de la carrera de creación de empresas, ¿cuándo es el mejor momento para implementar un gobierno corporativo en tu empresa? Y la respuesta, afortunadamente, ha sido unánime, dicen, desde el primer momento en que yo tengo mi empresa. ¿Por qué? Porque si no tengo los fondos para crear o para pagar un consejo consultivo, busco un consejo pro bono. Yo les digo, siempre agradezcan, aunque sea con unas galletitas. Pero hay que sumar gente talentosa para que tu empresa crezca y pueda hacer ejemplos como los que mencionas de startups, en el sentido de por qué nuestro crecimiento tiene que ser lineal y no exponencial. O sea, eso es bueno, eso es malo. Tal vez nuestra empresa no tenga por qué ser startup. A ver, te voy a interrumpir un segundo porque están llegando preguntas que creo que vale la pena atender. Ya se prendieron aquí los personas que están viendo. Y una de las primeras es, licenciado, a mí me encantaría tener un consejo, pero somos una empresa muy pequeña. ¿Qué significa tener un consejo y cuánto cuesta? Otra pregunta, te mandan saludos y es, licenciado, ¿cómo puedo acceder a los servicios de una consejería jurídica si ya constituí mi empresa hace 5 años y vamos más o menos? Otro, en tiempos de pandemia podemos aprovechar la oportunidad de generar un gobierno corporativo. Otra pregunta, te saludan desde Colombia y desde Centroamérica también. Parece que diste alguna plática o estuviste involucrado en alguna conferencia, te mandan saludos de por allá, ahorita nos contarás. Y nos dicen que si esto es universal o es exclusivo de México. Perdón que te agrupe preguntas porque ya nos queda muy poco tiempo. Licenciado, ¿cómo podemos ir involucrando a los hijos para heredar la empresa si todavía son menores de edad? Excelente. Todas esas preguntas, Jorge, creo que con lo que estoy comentando en relación con la cultura que es importante abrevar, obtener, buscar, en el sentido de las empresas familiares y gobierno corporativo simplificado. Hemos tratado de ser muy puntuales y difundir de manera importante la importancia, valga la redundancia, de que las empresas familiares cuenten con documentos de gobernanza familiar básica. ¿Esto qué significa? Protocolos familiares, ¿verdad? Códigos de honor y gobiernos corporativos simplificados.
¿Esto qué significa? Que nos va a permitir alinear los valores familiares de la empresa a la empresa familiar. En este sentido, necesariamente tenemos que planear como empresa, como familia, hacia dónde queremos que nuestra empresa camine. Y esto significa diversos puntos de vista, diversas opiniones, que a través de documentos como se llama protocolo familiar, que en México no está regulado, en otros países sí, creo que va a ser importante hacer un cambio legislativo en este sentido, porque de verdad asegura la supervivencia de las empresas bajo un esquema de orden, de construcción, de definición del camino que van a tomar cada uno de los miembros de la empresa. Si estoy y no me gusta cómo me salgo, pero salte bien, no estorbes. Hay esquemas en los cuales las familias piensan que son y que deben de estar aunque no tengan la capacidad. Ahora hay situaciones de género, Jorge, hay propuestas legislativas para que en los consejos de administración de las sociedades haya igual número de hombres y de mujeres. Creo que una empresa no es cuestión de género, es cuestión de capacidad, y deben de estar en el consejo las personas que sean capaces. Si son puras mujeres, qué padre. Si son puros hombres, igual. Si hay mitad, 1, 10, no importa. Lo importante es que esas entidades que no son del empresario, no son de los accionistas. Antes se pensaba, la empresa es para mí, para mi beneficio, me voy a hacer rico, y la empresa pasa a un segundo término. Hoy ya no es posible. Eso se dice muy fácil, pero hoy la normatividad fiscal, la normatividad societaria, los esquemas de derechos humanos hacen perfectamente posible y entendible que la gobernanza societaria tiene que estar vinculada, Jorge, con estos esquemas desde luego, de competitividad y de capacidad. Preguntabas, ¿cómo puedo hacer yo, empresa, pyme, para hacerme de un consejo consultivo? Pues es muy sencillo. Creo que debes de tocar las puertas de los actores en tu localidad que están generando esta corriente de conocimiento. Hoy en la Cámara del Calzado hemos desarrollado un programa para ello importante, con la finalidad de que el sector del calzado entienda la importancia de organizar normativamente a la empresa familiar y que las próximas generaciones tomen consejos perfectamente claros de un consejo consultivo compuesto por personas profesionales capaces. ¿Qué géneros, qué profesionistas, y concluyendo, Jorge, deben de estar en un consejo consultivo? Auditores para el área de auditoría, para el área de finanzas, para el área de talento humano, para el área de marca y marketing, el área de normatividad y el área de tecnología de información. Y el área de marca y marketing, un concepto fuerte, inclinado hacia la innovación y diseño de futuros. Hoy las empresas que no entienden hacia dónde van, escenarios probables deseados y no deseados, están navegando ciegas. Esto es parte de la gobernanza societaria para de una manera muy natural llegar a los escenarios deseados a través de una consejería pro bono o una consejería pagada. Pero lo importante es que tomen la decisión. No es un gasto, es una inversión. Licenciado, ahora sí ya nos estamos colgando, pero muy rápidamente, hay un tema que si el abogado corporativo o el corredor público podría ayudar a organizar el patrimonio. No estamos hablando de herencia, sino de proteger el patrimonio de la empresa y el patrimonio familiar. No entiendo muy bien la pregunta, pero tú lo explicarás ahorita. Segunda, otra pregunta, licenciado, ¿dónde podemos encontrarlo? Bueno, pues aviéntate el comercial. Al cabo, el cheque que me diste sí pasó, la entrevista está cubierta, así es que el comercial puede ir completo. ¿Dónde puedo localizar al licenciado? Si hay manera de verlo. Si no somos de Guanajuato, el licenciado nos puede recomendar o ayudar con otros corredores del país, también del extranjero, que sí puedes dar consultas vía internet para alguien de fuera y si la ley puede ser aplicable. Otro comentario que me parece muy interesante,
en donde dice que si existe una situación civil en el matrimonio, un divorcio, pero las empresas, cómo funcionan para los hereditarios si es que hay un problema entre los papás. Me parece una pregunta interesante. Y otra, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden encontrar? Muchas gracias. Qué bueno que pasó el cheque, Jorge. Si no, imagínate, entonces ya estaría en deuda contigo. Pero aquí es importante y agradezco las preguntas en el sentido de lo que es, insisto, la previsión, los escenarios futuros deseados y no deseados. Importantísimo es, en este sentido, el que puedan, como empresarios, no dejar para mañana. Tengo clientes que con esta situación del COVID tenían muchos planes, sucesorios, testamentos, y no los hicieron. Y se quedaron los testamentos en el escritorio de él y de nosotros como asesores para efecto de formalizarlos debidamente ante el notario público correspondiente. Y eso es muy triste. ¿Por qué? Porque tengo la necesidad de hacerlo y no lo hago. Esto debería ser como el check-up que te realizas cada año a ti. No puedes dejarte de hacerlo. ¿Y por qué a las empresas sí lo dejamos? Las cosas cambian, las cosas como empresarios deben de tener una claridad. El patrimonio familiar es muy importante. Hay que tomar decisiones cuando los padres deben de dejar en una empresa el patrimonio, cómo lo dejan, cómo generamos y garantizamos los intereses del fundador. Hoy, ¿cuánto sale generar un juicio sucesorio? ¿Qué opciones hay para efecto de transmitir la propiedad que va a involucrarse en la empresa? Y así podemos ir platicando acciones, patrimonio, dinero. Es algo muy interesante, Jorge, y en ese sentido las herramientas que hemos desarrollado, la metodología para efecto de desarrollar gobierno corporativo para pymes, simplificado, está siendo muy exitosa. Contamos con una alianza internacional bastante fuerte. Hemos trabajado mucho en ello. En próximos días estaremos sacando ya nuestro libro que habla de precisamente gobierno corporativo para pymes, con la finalidad, Jorge, de dejar un pequeño grano de arena y que otros vengan y lo fortalezcan, y sobre todo que en nuestro país exista una cultura de gobierno corporativo institucional desde la gobernanza societaria y desde las leyes que nos regulan. No puede ser que sigan habiendo empresas a las cuales se les aporte con dineros públicos, subsidios, aportaciones, y que por dentro estén mal, que no estén bien organizadas. Entonces estamos creando entropías mercantiles en un avatar que no tiene fin y que finalmente eso es lo que debemos de evitar. Estamos aquí, somos conocedores de cómo se juegan los dados en la mesa, y precisamente esas son las debilidades y las fortalezas que pretendemos generar para quienes nos hacen el favor de consultarnos. Mi Facebook es Corredor Público, ahí estamos a la orden, o Correduría Pública 2 Guanajuato. Con mucho gusto estoy a las órdenes de las personas que tengan alguna duda y poder disipar, apoyarlos con algún comentario de provecho, Jorge. ¿Alguna página web, algún teléfono, la dirección? Si quieres, mi página web es www.correduriapublica.com.mx. Muy bien. Bueno, licenciado José Luis Andrade Nava, corredor público número 2, de verdad, muchas gracias, y cerramos con las dos preguntas de cajón. La primera, ¿cómo le gustaría a José Luis Andrade Nava ser recordado? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué sigue para el licenciado José Luis Andrade Nava? Muchas gracias, Jorge. Pues mira, a mí me gustaría ser recordado primero como una persona agradecida con la vida por la familia que me dio, por mi esposa, por mis hijos, como un padre amoroso, en lo profesional como un profesionista, un corredor público, eh, dotado de gran calidad profesional,
alta honorabilidad, integridad, honestidad y respeto siempre en mi entorno. Como amigo, una persona que fue y que estuvo de manera importante, Jorge. Es lo que viene ahorita a mi mente. ¿Y qué sigue? Sigue mucho trabajo, mucha actividad en el ámbito de la correduría pública. Creo que hoy México como país le debe a los ciudadanos, no a la institución de la correduría pública. Existen dos instituciones que son fedatarios públicos, como lo mencionaste. Me pude haber explayado y analizado la notaría pública y la correduría pública. Finalmente ambos son profesionales del derecho, que somos coincidentes de la fe pública en México. México es de los pocos países en el mundo que tiene esta dualidad fedataria, Jorge. Y si yo te dijera, el Estado mexicano le debe a la correduría pública, yo creo que mi comentario sería equívoco. El Estado mexicano le debe al ciudadano la oportunidad de tener una fe pública homogénea en el país. Resulta incongruente que un corredor público no pueda hacer un poder para una empresa para que vaya a cambiar sus placas. Pero sí te puedo hacer un avalúo de tu marca, y si eres una marca famosa, darle un valor de 30, 50 millones de pesos, obviamente con las metodologías necesarias. Pero yo puedo firmarte hoy un avalúo de ese tipo y no te puedo hacer un poder para que vayas a cambiar unas placas. Entonces, el empresario dice, para unas cosas quiero al especialista, al fedatario especialista, para otras necesito al notario público. Finalmente, ¿quién pierde? Yo creo que no pierden las instituciones, pierde el ciudadano que tenga la oportunidad de ir con quien mejor servicio le dé, con quien mejor se acomode. La competencia hoy en el mundo es eso: innovación, tecnología, esquemas de valor, mapas de valor, mapas de trabajo. Y si no entendemos eso como gobierno, creo que la ciudadanía está perdiendo, y al final tal vez esta historia de trabajo, tanto del corredor público como del notario público, en todos estos años, siglos, puede perderse a la óptica de gobiernos como los que hoy tenemos, que de manera importante pueden ver el presente, el hoy, pero la historia nos dicta hacia dónde debemos de cuidar los intereses que han sido no una casualidad, Jorge. Entonces, yo creo que da mucho que platicar el tema de la fe pública en México, la fe pública mercantil y la fe pública civil, para efecto de una mejora en ese sentido. Maestro José Luis Andrade Nava, muchísimas gracias, de verdad, lo aprecio mucho, estoy seguro que las personas lo disfrutaron también mucho, que no sea ni la primera ni la última. Un abrazo muy cordial y bienvenido siempre. Muchas gracias, Jorge, con todo mi cariño. Un gusto. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Recuerden, no anden fodongas, no anden fodongos, báñense, arréglense, dense una manita de gato. Hombres, rasúrense, no manden esas señales de desánimo a casa. Este país llamado México lo construyes tú, lo construyo yo. Nada ni nadie va a venir a rescatarnos ni va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros como ciudadanos. Y recuerda que si tú te cuidas, me cuidas. Si yo me cuido, te cuido. Vamos a salir adelante, vamos a dar la muestra de lo que somos en México y vamos a seguir siendo apasionados por la vida. Que tengan un muy bonito miércoles, disfruten el resto de la semana y vamos a echarle ganas. ¡Ánimo! Abrazo, licenciado. Hasta luego. Que la pasen muy bien. Muchas gracias.